Y de verdad muchas gracias porque desde el año pasado, cuando lo platiqué con algunas de las asociaciones donde estoy participando, pues hubo una, así como que de amigos, claro que sí, que te apoyamos y todo, y al final no se dio y lo que les dice, bueno, se agradece, nada más, ¿verdad? Pero siempre es la idea de que algo más tenemos que hacer siempre, siempre en nuestra comunidad. Hay una frase que dicen que es de Kennedy, pero la verdad es que es de Gibran Jalil Gibran, que dice que si no haces nada por tu casa no tienes derecho a vivir ahí, si no haces nada por tu ciudad no tienes derecho a vivir ahí, si no haces nada por tu país. Exactamente, ¿no? Entonces, bajo esa tónica con la que yo fui educado, pues siempre he estado tratando de hacer cosas, de alguna manera siempre hay algo por hacer, hay muchas necesidades, hay muchas cosas que definitivamente no hay gobierno ni dinero que alcance para hacerlas, y yo creo mucho en que si queremos que las cosas sucedan, uno tiene que estar ahí haciéndolas precisamente. Y bueno, le di una revisada rapidísima al documento que me mencionaron y decía en la primera parte, visión crítica de lo que el Comité de Participación Ciudadana puede llegar a ser en corto, mediano y largo plazo. Primero, yo esto lo vi ya como una oportunidad. A mí me tocó vivir en la generación, ¿verdad?, en la que no podías opinar fácilmente porque también fácilmente podía ser señalado. Me tocó participar en el primer Congreso Nacional de Contribuyentes, cuando después del terrorismo fiscal de Pedro Aspe Amella, pues muchos empresarios sufrieron una persecución prácticamente como criminales por parte de lo que era entonces Hacienda. Y ese congreso que se realizó, que tuvo mucho éxito, no tuvo resultados finalmente, ¿no? Porque, bueno, el gobierno que teníamos no permitía que los ciudadanos participaran. Y lo aprendí también trabajando para la Secretaría de Educación en el estado de Morelos, cuando por 2 años con un grupo de psicólogos, pedagogos y maestros hicimos una propuesta para generar un programa, un modelo de educación educativa para chicos de secundaria. Diseñamos los libros para el estudiante, los libros para el maestro de los 3 sistemas de secundaria, secundaria general y secundarias técnicas. Se presentó a nivel central en la Secretaría de Educación, nos llevaron a comer un lugar muy bonito ahí en Polanco, nos dijeron que muchísimas gracias. Después llegó una carta al Estado de Morelos donde decía que nos recordaban que la parte normativa se generaba en la Secretaría, que la parte operativa nos tocaba a los estados, pero que gracias por participar. Entonces, fueron todo este tipo de experiencias las que te van diciendo, pues algo tenemos que hacer para que las cosas sucedan. Y bueno, dentro de esto, pues quizá a corto plazo yo empezaría por los 10 objetivos que plantea la ley para diseñar líneas estratégicas, pero no nada más diseñar las líneas estratégicas, sino establecer indicadores, hacer un plan de alguna manera, porque el gobierno federal en este momento está tomando la lucha anticorrupción como una de sus principales acciones, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para apoyarse en todo este sistema legal que ahora ya está fundamentado y que puede servir de apoyo. Pero no nada más es centrarse en la parte de la lucha anticorrupción, sino creo que debemos de generar y de promover una cultura ética, que es lo que nos hace falta muchísimo en la sociedad, porque ahí es donde en la educación, para mí, sigue siendo donde se genera la corrupción, donde desde el ejemplo de la familia los niños aprenden a mentir, aprenden a engañar, aprenden a... Me lo encontré en tal lugar, pues si estaba en el suelo es tuyo, ¿no? Y este tipo de cosas pues no van con lo que mi generación aprendió, yo creo que es por eso que lo estoy comentando. Y esto empieza desde el jardín de niños, entonces creo que de alguna manera este Consejo Ciudadano pudiera tener injerencia en promover, en proponer a la Secretaría de Educación algún tipo de intervención en el modelo educativo para desde jardín de niños, primaria, empezar a trabajar en la formación ética, ¿no? Ya no hablo de valores porque se volvió una moda de pronto. Entonces tenemos que hablar de una formación ética más que de valores. Ese sería el sentido, ¿no? Y decía Anton Makarenko, es más fácil educar que reeducar. Entonces creo que tenemos la oportunidad de empezar a educar a nuestros jóvenes en este momento. En el punto 2, que dice en la propuesta inicial de agenda, pues lo que mencionaba, ¿no? A partir de los 10 objetivos, habría que establecer indicadores, habría que hacer un análisis de realidad, cómo estamos, porque creo que si no sabemos dónde estamos, no sabemos tampoco qué es lo que tenemos que hacer y definir a dónde queremos ir, dónde queremos llegar.
elaborar un plan estratégico en unos 5 años enfocado a resultados. Desafortunadamente, mucho de lo que se hace en el sistema gubernamental, también por eso no me quieren, es que se hacen muchas leyes, muchos reglamentos, muchos buenos propósitos, pero a la hora de medir, a la hora de evaluar, pues no se nota, no se nota realmente el impacto de todo ese tipo de acciones. Entonces creo que por ahí debería de ser. Y lo que mencionaba, no solamente enfocar este proyecto plan estratégico a la lucha anticorrupción, sino también a la cultura ética ciudadana. Yo creo que eso es un punto central que debería de trabajarse. ¿Cuáles serían mis principales aportes curriculares? Yo tengo, el próximo mes de abril cumple 29 años mi despacho de consultoría. Yo empecé 3 años antes, ya tengo 30 años como consultor de empresas. Soy psicólogo, esa es mi formación inicial, de los psicólogos raros, enfocado al área laboral, ni a la clínica, ni a la independencia. Me enfoqué al área laboral, porque precisamente también pensé que ese era un área de oportunidad en aquella época de trabajar en organizaciones. Entonces mi formación fue más para allá, por eso la mayor parte de la gente piensa que soy ingeniero, administrador o contador, menos psicólogo, pero definitivamente esa parte de formación me ayudó muchísimo, porque al trabajar con empresas, con organizaciones, con partidos políticos, con iglesias, pues me dio una visión muy general de lo que son las organizaciones sociales y de alguna manera cómo se mueven. En esta tuve oportunidad, gracias a la OEA, de tomar una maestría en planeación y desarrollo que estaba enfocada mucho a lo que es el nivel gubernamental. Y ellos mismos después me becaron para un diplomado de gobierno abierto y participativo, ¿verdad? En lucha contra la corrupción. Estoy hablando desde hace más o menos 20 o 25 años, ya andaba este tema vigente. Y bueno, pues creo que esas son parte de las experiencias que nos pueden ayudar. Tengo, en esta experiencia, pues he trabajado con ayuntamientos, he trabajado con gobiernos estatales, he trabajado en un gobierno federal, como consultor o como parte de. Una de las experiencias más difíciles fue trabajar en un ayuntamiento donde primero me contratan para diseñar el plan de desarrollo económico del municipio. Y después me dicen que como no existe la figura de consultoría, que si me integraba como subsecretario. Y bueno, pues para mí era, ¿y por qué no como secretario? Es que el doctor que era dentista ya lo habían designado antes, ¿no? Entonces, ahí empieza uno a entender muchas de estas cosas. Y lo acepté porque había posibilidades de aprender y de hacer cosas, especialmente dentro de este ámbito. Pero fue mi experiencia, terminé, entregué todo antes de la fecha de entrega-recepción, ya tenía todo listo, porque quería salirme de ese ambiente definitivamente, ¿no? Estamos hablando de casi 15 años donde tuve oportunidad de participar en esto. Una de las cosas que también creo que me ayudaría en este caso es la visión 360 grados que he aprendido en toda mi trayectoria profesional. Es no solamente ver la parte que nos están señalando, sino ver alrededor, ver qué está pasando en otros lugares, qué está haciendo en otras instancias, no descubrir el hilo negro, sino ver todas las posibilidades y alternativas que se tienen para poder obtener el resultado que estamos buscando, ¿no? Siempre hay elementos que nos permiten aprender y nos permiten tomar opciones que ya se ha practicado, que ya se conocen, que han dado resultados, y bueno, y aplicarlo a lo que estamos intentando hacer. Rasgos de mi personalidad. Bueno, ahí venían algunos conceptos, ¿no? Que hablan, por ejemplo, de liderazgo. Me considero una persona extrovertida y eso me ha ayudado mucho. También leer, creo que que es una de mis pasiones, le da una visión diferente. Y entonces, pues desde que estaba lo que más recuerdo, en la Escuela de Psicología fundé un grupo que se llamó Círculo Ciencia de la Psicología, donde lanzamos el primer cineclub que hubo en la facultad, donde llevamos una serie de conferencistas y empezamos a trabajar ahí. Después fui parte del comité de la facultad, representando a la facultad en la Federación de Estudiantes de la Universidad. Después salí de ahí y fundé el Colegio de Psicólogos, que fue el primer colegio de profesionistas que hubo de psicología. La mayor parte eran asociaciones, primer colegio estatal de psicólogos del Estado de Morelos. Fui presidente de ese colegio y me desempeñé en otros cargos posteriormente.
En el ámbito, por ejemplo, empresarial, estuve 8 años como consejero en Coparmex, que era la ADIEM Coparmex, la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos, Coparmex, y me dieron el comité de comunicación, precisamente porque una de mis propuestas era de que todos hablaban de los empresarios menos los empresarios, y entonces obtuve el consenso para empezar a manejar lo que era el comité de comunicación, y empezamos a hacer cosas con la prensa, y empezamos a decir lo que pensábamos los empresarios y la forma en que trabajamos los empresarios. En una época en que ser empresario pues era así como que señalado, ¿no? El explotador del proletariado y todo este tipo de cosas. Esa fue una experiencia muy interesante. En el ámbito social participé 20 años en el Club Rotario Internacional, desde socio, pasando por muchos cargos, presidente de mi club, secretario del distrito, llegué a ser gobernador del distrito. De ahí salí del estado de Morelos, me fui a radicar a Acapulco y decidí que era momento de empezar a trabajar para mí. Ya había hecho mucho servicio social y empecé entonces en Acapulco ya con otros proyectos. Sigo participando dentro de los clubes rotarios, básicamente como orador, como gobernador, y de alguna manera, bueno, pues también eso me mantiene en contacto con las organizaciones de servicio. Ha habido muchos cargos, estuve en los comités de vinculación, por ejemplo, de los tecnológicos con la Secretaría del Trabajo, estuve en un grupo que se llamó Civitas, que trabajaba con capacitación de ayuntamientos. Pues ya cuando se tiene mi edad se han hecho muchas cosas, principalmente. En el aspecto de comunicación es algo que me ha gustado mucho desde hace muchos años. He sido productor de programas de radio de corte empresarial, principalmente. Empecé en TV UNAM con Diana Ostrowski, haciendo algunos documentales. Después estuve produciendo Visión 2000 con un periodista también en Cuernavaca. Escribí para varios periódicos, columna empresarial principalmente. Mi último trabajo en Acapulco fue un programa de radio que se llamaba Sobremesa, en el grupo Radiorama, y ahí estuvimos trabajando un rato. Todo esto es hobby, no hay dinero de por medio, simple y sencillamente buscar los espacios, ¿no? Para comentar y para hablar de temas que a mí me importaban. Pues como administrador he tenido varias empresas, como todos los empresarios. La mayor parte las troné antes de aprender y tener la que sí funcionó. Pero actualmente mi despacho de consultoría, que va a cumplir, si las cosas van bien, en 2020, 30 años, aquí en Cancún tenemos una escuela preparatoria. 2 minutos. Esta escuela preparatoria la hicimos precisamente porque he estado peleando 20 años con la Secretaría de Educación de que seguimos 120 años formando empleados cuando este país necesita empresarios. Y ese es el enfoque que le dimos a esta preparatoria en una zona de la zona 248, donde los jóvenes son jóvenes de riesgo, pero buscan oportunidades de crecer, ¿no? En fin, creo que tengo una formación pues, bastante completa, básicamente por el desempeño que he tenido como consultor en ese sentido. Y la visión crítica del papel que ha tenido hasta ahorita el Consejo es que, bueno, primero todavía no cumple un año. Y segundo, creo que ha faltado comunicación. No sabemos qué es lo que está haciendo. Yo, ciudadano común y corriente, no sé qué está haciendo el Consejo. No, si yo busco en los medios, no hay declaraciones, no hay proyectos, no hay programas. Yo pensé que ahora que hubo el encuentro de transparencia que se hizo en el Congreso, de alguna manera el Consejo de Participación Ciudadana iba a tener algún papel preponderante. No vi que esto sucediera. Pero a veces cuando las cosas empiezan, bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Y habría que tener precisamente esa visión y ese concepto. Y finalmente, mis compromisos, bueno, pues seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida. Ser alguien incómodo cuando las cosas no se hacen correctamente, pero al final de cuentas creo que siempre hay oportunidad de mejorar, siempre hay oportunidad de mejorar. Y algo que me faltó decir de mi personalidad es que me gusta divertirme, creo que tengo buen sentido del humor. Y las cosas no tienen por qué ser serias, ni rígidas, ni estáticas. Se pueden hacer las cosas en un buen ambiente de trabajo. Pues muchas gracias, muy clara la exposición. Yo había apuntado aquí unas cosas que ya al final te voy a decir, ¿por qué hizo? Es que por eso no me quieren, dijiste en algún momento de tu exposición. Y bueno, parece ser que no te quieren porque eres incómodo y parece ser que no te quieren porque mides a través de indicadores,
entender más o menos lo que estás diciendo en este caso. Sí, quizá el ejemplo, si me permite, sería, el día de ayer tuvimos una reunión con la regidora, la presidenta del Comité de Educación del municipio y con su secretario. De la Comisión de Educación. De la Comisión de Educación de aquí municipal. Formo parte de una organización que se me olvidó mencionar, AUPAC, que es la Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas, que igual fundé yo aquí, y que la fundé porque nos pegaban por todos lados cuando estaba haciendo la preparatoria. Entonces, de alguna manera es hacer equipo, trabajar juntos y presentar un frente. Y lo que es protección civil, licencias de funcionamiento, fiscalización, generan en la operación cotidiana, ¿verdad?, situaciones que permiten que no se hagan las cosas correctamente. Entonces, varias de las escuelas hemos tenido problemas, no nos tratan como las escuelas públicas, definitivamente, porque ahí no hay recursos. Y entonces, en lugar de enfrentarme con la gente de protección civil y fiscalización, solicité una reunión con la regidora. La tuvimos, estuvieron ahí los directores y ahí les dije: ustedes, protección civil, tienen esto desde esta fecha y han ido a supervisar. Si ustedes, fiscalización, nos multan porque no hemos entregado lo de protección civil, están multando por algo que el ayuntamiento no está haciendo. Y a partir de ahí se generó una situación muy agradable, porque se dieron cuenta de cómo están afectando la discoordinación o descoordinación que ellos tienen a la operación, en este caso, de las escuelas, ¿no? Y ese es el asunto. Si uno se queda callado, porque va a decir: no, pues, es una multa, hombre, ya págala, te van a estar molestando, te van a estar... pero no hay por qué. Entonces, tuviste una buena experiencia en una posible apertura de parte de esas autoridades. Sí. Da gusto, ¿no? Y es que en lugar de llegar con los directores, pues fuimos con quienes están arriba. Entonces, la figura de regiduría, pues por ahí. Es lo que decía, ¿no? Una visión de 360 grados. No confrontar, sino realmente buscar de qué manera solucionar las cosas. Creo que ese podría ser el ejemplo más reciente de lo que me acaba de pasar. Muy bien. Independientemente de esa parte, platícanos un poquito nada más. Yo quisiera saber cómo hablando ya del sistema estatal anticorrupción, ¿conoces la figura del Consejo Coordinador, del Comité Coordinador del Comité de Participación Ciudadana? Sí, la vez anterior leí la ley con todos sus anexos, ¿no? Y cómo está conformada la estructura del Consejo Coordinador y lo que es el Consejo Ciudadano, Participación Ciudadana. De alguna manera, cómo se coordinan y cómo están trabajando. Es cuestión otra vez de darle una buena revisada. Digo, y si pude aprender a manejar la tablet en 4 meses, creo que puedo aprenderme la ley. ¿Pero sabes quién lo preside? En este caso lo preside alguien representante del Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente. Esa era la pregunta importante. El presidente del Comité de Participación Ciudadana preside el Consejo. Que es el que se sienta con los 7 funcionarios encargados de prevenir, sancionar y difundir el tema. Es que realmente para mí eso fue lo más importante de esta ley, porque siempre el que preside los comités es el gobernador, o es el presidente municipal, y al final todo queda en familia, ¿no? Cuando aquí se da la figura de que sea un ciudadano quien presida un comité de este tipo, creo que hay una apertura más importante. Por último, mis preguntas, y después posiblemente haya preguntas de mis compañeros. Si tienes claro, en caso de ser elegido, ¿cuántos años estarías participando en el comité? No en este caso, porque no sé cómo fue la asignación de los años. Ok, claro, la primera asignación sí se tuvo que definir quién era 1, 2, 3, 4, 5. A partir del primer reemplazo son 5 años completos. Correcto. Sí, digo con mucho gusto. Yo tengo una. Bueno, el reto que genera el estar dentro de lo que es el Comité de Participación es un trabajo muy fuerte, muy lleno de capacidades dentro de lo que es inclusive metodologías de aplicación. ¿Usted ha pensado en alguna para aplicar dentro de si es que usted se quedará dentro de lo que es el CPC? Prácticamente todo mi proceso de consultoría que doy se basa en el modelo del pensamiento estratégico. O sea, no podemos enfocarnos a obtener objetivos, porque el objetivo finalmente se puede justificar.
El proceso de pensamiento estratégico y de planeación estratégica es indicadores, estrategias y resultados. Entonces, en la medida en que nosotros establecemos el resultado que deseamos obtener, diseñamos las estrategias para poder hacerlo y lo vamos midiendo, entonces no hay forma de no justificar lo que estamos haciendo. Suena un poquito extraño porque no estamos muy acostumbrados, somos más administradores que estratégicos, pero al final es lo que necesitamos en la actualidad, de mi perspectiva, perdón, ¿no? Es lo que yo creo que necesitamos. De alguna manera, cuando los gobiernos empiezan a trabajar con una visión estratégica de ofrecer resultados, en esa medida es cuando realmente las cosas se van a hacer bien, porque ahorita se puede justificar y vamos a beneficiar a 2,000 familias y alcanzamos el 87%, ¿no? Se oye mucho el 87%, pero ¿cuántas son? ¿Y qué pasó con las que no beneficiamos? Entonces, no hay que justificar en un uso de objetivos el no cumplir con los proyectos y los programas que estamos planteando. Esa es la forma en que yo pienso, nos ha dado resultado, es lo que yo trabajo con las organizaciones directamente, y de alguna manera creo que al final, cuando medimos, podemos saber si estamos desempeñándonos bien. Creo que es como estrategia, como un modelo de trabajo de manera general. Ahora, no sé qué tanto lo permita el sistema gubernamental hacerlo, ¿no? Que ese es el otro punto. Ahorita, sí, los gobiernos municipales ahora ya están con un sistema de indicadores, que al final uno lo revisa y la verdad no tiene ni idea de lo que están haciendo. Perdón, pero se me olvidó que estamos grabando. Pues Gerardo, desde esa visión estratégica que manejas, ¿qué es para ti la corrupción? Porque luego te voy a preguntar, ¿qué es la anticorrupción? La corrupción son aquellas situaciones en las que se permite un atajo o un recoveco legal para obtener algún tipo de beneficio. Por eso hablaba de una cultura ciudadana. No podemos hablar de que es que los gobiernos son corruptos, porque entonces, ¿quiénes están corrompiendo? Y lo veo, y les voy a hablar de mi experiencia con las escuelas, ¿sí? Prefieren muchas escuelas pagar la multa, aunque no les dan recibo, con tal de que no los estén molestando. Para mí eso es corrupción. Cuando deberíamos de estar cumpliendo con las normas y con los reglamentos en beneficio propio de las instituciones. Entonces, al final, cuando llamó el juez al señor Odebrecht allá en Brasil y le decía, ¿me va a decir la verdad? Sí. Van a seguir dando dádivas y, pues sí, así lo hizo mi bisabuelo, lo hizo mi abuelo, lo hice yo y lo está haciendo mi hijo, porque así funciona el sistema. Y cuando alguien en ese nivel puede declararlo así, pues quiere decir entonces que todos somos corruptos. Y yo creo que no nos hemos dado la oportunidad precisamente de demostrar que podemos hacer las cosas en un sentido legal, social, de beneficio mutuo. Y creo que es ahí donde estaría. Y pues al final de cuentas hay quien escoge el camino fácil y ya vemos los que buscamos que las cosas se hagan correctamente, ¿no? Lo mismo es corrupción, el que por el nombre que tiene o el puesto que tiene obtiene las cosas. No necesariamente tiene que ser dinero. Pues ya me contestaste en la segunda. Gracias. Gracias. Ok. Sí, con el actual gobierno federal que tenemos, ¿cuál es la visión que vislumbras va a presentarse para los comités de participación ciudadana? Y sobre todo, ¿cuál sería la propuesta como integrante, si fueras tú la persona seleccionada, cuál sería la propuesta como integrante para fortalecer ese comité de participación ciudadana contra esta visión federal? A mí me preocupa un poquito, he seguido desde que Andrés Manuel llegó a la presidencia, he seguido todas sus declaraciones, he seguido todo lo que está haciendo. No estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas. Creo que hay muchas personas en puestos claves que no tienen que estar ahí. Puedo justificarlo en caso de que ustedes me lo pidieran y puedo decir el por qué. Pero al final de cuentas, bueno, son decisiones que no me tocan a mí juzgarlas, simple y sencillamente los resultados van a hablar en su momento, las decisiones que se están tomando.
Lo que sí creo, y lo mencioné en algún momento, es que este presidente está insistiendo mucho en el combate a la corrupción. Creo que ahora tenemos el mecanismo legal para poder hacerlo. Yo creo que esa es una herramienta muy, muy importante. Antes podíamos quejarnos, pero no había forma de poder actuar. Ahorita ya hay una posibilidad de poder actuar mejor. Y actuando dentro de un comité de participación ciudadana, pues es llegar otra vez a la ciudadanía. Creo que lo comenté, el hecho de no tener contacto con un consejo de participación ciudadana, de no saber lo que está haciendo, de no saber cómo la sociedad podemos coadyuvar, cómo podemos participar, qué podemos hacer para que de alguna manera se cumplan estos proyectos, creo que es algo que estaría faltando. Y quizá esa es la parte donde mencionaba que necesitamos vincular más a este comité de participación ciudadana con las instituciones y con las organizaciones civiles. Creo que quien ha hecho una labor muy interesante en este aspecto, por ejemplo, ha sido en Quintana Roo Derechos Humanos. Se está metiendo en todo y en todos los temas. Y creo que eso es lo que nos hace falta, conocer esa parte de los derechos humanos. Así nos hace falta conocer también de qué manera podemos pues ser más transparentes en todo lo que estamos haciendo, ser más transparentes y seguir los cauces legales. Una de las cosas que no mencioné, por ejemplo, y que sería importante, pero no sé si en este caso el sistema estatal anticorrupción pueda incidir, es la mejora regulatoria. Tenemos reglamentos municipales y estatales que yo llamo circulares. Necesitas para tu licencia de funcionamiento el certificado de salud. Si vas por el certificado de salud, te dicen que necesitas la licencia de funcionamiento. Entonces al final pues, tienen que acabar pagando uno para que le puedan dar el otro. Y eso desafortunadamente, esas trampas en el reglamento, sobre todo a nivel municipal, favorecen este tipo de acciones. Entonces, ese es un aspecto que quizá habría que revisar, la mejora regulatoria dentro de los reglamentos de operación. Yo se lo dije alguna vez al gobernador, cuando todavía no era gobernador. En Benito Juárez es más fácil abrir una cantina que abrir una escuela, y se lo demostré. Para una venta de licor, esto te pide, para abrir una escuela, esto te pide. Entonces, yo creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar, definitivamente. Yo una pregunta, sí. Y un poco por lo que mencionaba. Si usted fuera miembro hoy del Comité de Participación Ciudadana, ¿cómo haría precisamente para comunicar los trabajos que están haciendo? No es una. En estos momentos, lo que son las redes sociales es el mejor elemento con el que contamos, porque todo el mundo las trae aquí, en la mano. Entonces, entre el Twitter, el Instagram y el Facebook, es un medio de estar en contacto constantemente. Y quizá esta es una parte que ha faltado, ¿no? Todo el mundo se entera lo que dijo el presidente Donald Trump por sus tweets. Todo el mundo se entera qué hizo tal personaje porque lo pone en Facebook, porque lo sacó en Instagram. Creo que tenemos muchos medios, claro, dentro de una estrategia para poder comunicar. Y podemos llegar, y además la sociedad yo creo que ya está muy madura, está en posibilidades de participar, pero nos han seguido o hemos seguido dándonos como menores de edad. Creo que cuando le damos a los jóvenes, a los adultos, a cualquier grupo la oportunidad de expresarse, siempre vamos a encontrar a alguien que ve las cosas de una forma diferente a nosotros y podemos aprender. Entonces, cuando abrimos canales de comunicación, siempre hay una oportunidad de que alguien tenga una mejor idea que las que tenemos nosotros. Yo creo que esa es parte de generar una estrategia de comunicación, pero no de informar qué estoy haciendo. Es decir, vamos a hacer esto, ¿qué nos quieres? ¿De qué manera podemos trabajar juntos? ¿De qué manera podemos aportar? Aquí tenemos en universidades públicas y privadas expertos realmente. Y ahí están, no los consultamos. Entonces, y hay mucha gente que podemos decirle, oye, tenemos este asunto, ¿qué podemos hacer? Apóyanos. Y estoy seguro que cualquiera de ellos, solicitándolo y pidiéndolo como apoyo, lo harían muy gustoso. Yo creo que en la medida que comuniquemos de lo que vamos a hacer, lo que se está haciendo, y damos que la gente nos dé ideas y nos apoye, se puede generar una estrategia de comunicación en dos sentidos. Es mi forma de verlo. Gracias.